Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Hola a todos, volvemos una semana más con el podcast de Dermotec, un podcast donde os resolveremos muchas de vuestras dudas sobre dermatología, estética y cosmética. Muchos sabréis que este podcast es el resultado de mucho trabajo de 4 dermatólogas y hoy nos vais a escuchar a la doctora Sara Gómez y a mí, que soy la doctora Inés Escandell. Hola Sara, ¿qué tal? ¿Qué tal, Inés? Un poco pronto hoy, en fin de semana, pero muy bien. Madrugado, un sábado. Hoy vamos a hablar sobre un tema del que creo que todos los que hayáis decidido escucharnos habréis sufrido alguna vez. Y es que vamos a hablar de granos. Y en este episodio os vamos a explicar qué son, qué podemos hacer para tratarlos, qué debemos evitar y cómo camuflarlos y evitar marcas. Exacto, vamos a hacer como una guía completa sobre el grano. Y además vamos a hablar también de productos, o sea, que pensamos que tiene que ser un éxito, ¿no? Porque siempre que os dejamos de alguna guía de productos os resulta muy útil porque al fin y al cabo, ¿no? Si nos escucháis, ¿quién no ha tenido granos? Yo creo que nadie, ¿eh? No conozco a nadie. En fin. No, bueno, nadie. Lo primero que hay que entender es que es un grano. La mayoría de los que nos estaréis escuchando, pues tendréis en mente que los granos de acné son el prototipo de lesión a la que nos referimos. Y efectivamente estamos hablando de ese tipo de granos, pero hay muchas más lesiones que podemos confundir con estos granos. Al final, grano no es una palabra muy científica, pero queremos que nos entendáis, entonces vamos a hablar de granos. Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar, ¿no? Que se parece a un grano y que realmente no lo es. Pues encontramos foliculitis de distintos orígenes, que en realidad corresponden a la inflamación del folículo pilosebáceo. Encontramos también forúnculos o abscesos, que son como los anteriores, pero más profundas e inflamatorias. Esto es cuando vemos un grano que es muy exagerado, ¿no? Pues estamos hablando probablemente de forúnculos. Hablamos también de quistes epidérmicos. Incluso de otras lesiones que se llaman dermatofibromas, que estas son algo distintas, aparecen normalmente en extremidades o en espalda, pero bueno, pueden llegar a confundirse. Y en general, todas estas lesiones van a ser distintas a las que nos vamos a referir en el podcast de hoy, para que lo tengáis claro. Bueno, pero realmente es lo que tú dices, ¿no? O sea, hay gente que te puede decir, esto es un grano, tengo un grano en la pierna, pero no estamos hablando de esto. Hoy hablamos de lesiones faciales que aparecen en personas adultas con acné o bien antecedentes de acné, o bien en personas que, aunque no hayan tenido antecedentes de acné como tal, sí que tienen un rango de edad determinado, no lo vamos a ver ni en niños ni en ancianos, y su aparición en estos casos va a estar muy asociada a una situación hormonal determinada. Exacto, incluso, realmente hablamos del acné del adulto cuando aparece a partir de los 25 años. Ya sabemos que es una edad muy joven, pero la nomenclatura científica lo que utiliza es esta edad como corte, ¿no? Claro, bueno, a lo mejor nosotras la vemos muy joven ahora, sí, pero los que tienen 25 no se consideran tan jóvenes. Son adultos ya, sí. Exacto, sí. Bueno, el caso es que las lesiones de las que hablamos suelen ser pústulas, es decir, que tienen por dentro un contenido purulento, o bien pequeños quistes. Y se suelen localizar sobre todo en la zona del mentón. También las vamos a ver en las mejillas y a veces en la nariz. Y suelen aparecer de forma bastante rápida y se asocian, no siempre, pero muchas veces a un dolor más o menos intenso y además a inflamación. Y lo habitual es que al cabo de unos días puedan llegar a drenar un contenido purulento o bien, sin llegar a drenar, ir resolviéndose progresivamente. A veces tardan semanas en resolverse, pero este sería más o menos el proceso de los granos de los que hablamos hoy. Exacto. Lo del contenido purulento es la famosa pus, ¿no? Que dice Exacto. Todo el mundo. O grasa, hay algunos que dicen que es grasa. Bueno, sí. Seguramente ya lo sabréis, pero realmente estas lesiones surgen por una combinación de factores. Es decir, modificaciones en la secreción sebácea desde el folículo pilosebáceo, ¿no? Un inciso, es que en el episodio justamente anterior a este, que es el episodio 75, hablamos mucho sobre poros, entonces explicamos muy bien temas de folículo, entonces quien quiera repasarlo está en el episodio anterior. Sí, está bastante relacionado con este podcast, de hecho. Pues también alteraciones de la queratinización, es decir, que se produce más queratina y esta puede llegar a ocluir la salida folicular. Luego también alteraciones en la microbiota con colonización de los folículos por especies bacterianas como el Cutinobacterium acnes, que finalmente van a conducir a una inflamación del folículo, y a la aparición de esta lesión. Claro, lo que pasa es que la principal duda que solemos, o queja, ¿no?, que nos llega a los dermatólogos es:
¿por qué me siguen saliendo granos? Que es lo más habitual, ¿no? Yo ya tuve acné o no he tenido acné, pero me siguen saliendo granos, porque al final todo el mundo asume que la adolescencia es una etapa durante la cual esto es muy frecuente, Bueno, de hecho pero la adulta... Sí, perdona, Inés, es tan frecuente que se dice que afecta hasta el 85% de los adolescentes. O sea, es una gran mayoría. Claro, es que casi todo el mundo, ¿no? En esa etapa lo pasa y eso yo creo que la gente como que lo tiene muy asumido, pero en la edad adulta no lo tiene tan asumido cuando realmente llega a afectar hasta el 50% de las mujeres en la década de los 20. Así que realmente sigue siendo francamente frecuente el acné. Y luego hay varios factores que son responsables de que aparezca el acné o bien lesiones acneiformes, ¿no? Tenemos predisposición genética, hay gente que tiene más predisposición, de hecho hay muchos estudios muy interesantes recientes en los que se ha visto que hay más de 15 locus genéticos, es decir, hay muchas posibilidades de alteraciones en distintos puntos del cromosoma donde se puede producir una alteración que predisponga al acné. También está la disbiosis, que seguramente la habréis oído asociada a temas digestivos, pero bueno, es al fin y al cabo una alteración en las poblaciones bacterianas que en muchos casos va a tener relación con que hayamos pasado previamente también tratamientos antibióticos, que esto no es raro en el tratamiento del acné y de hecho por eso insistimos mucho en no automedicarse. Y luego también está la liberación de factores de crecimiento como el Insulin Growth Factor tipo 1, que están muy relacionados con la dieta que llevemos. Aquí lo habréis oído también muchas veces, pues eso, el consumo de alimentos que liberen mucho azúcar, o sea, con un índice glicémico muy alto o bien algunos lácteos, bueno. Y luego hay trastornos metabólicos o alteraciones hormonales que quizás sean las más frecuentes en las mujeres adultas, como el hiperandrogenismo, por ejemplo, el que vemos en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, que también predisponen mucho a la aparición del acné, ¿no? Bueno, y luego tenemos también otros factores ambientales o otras exposiciones que van a predisponer a la aparición de estos granos, ¿no? De estas lesiones de acné. Por ejemplo, la exposición a algunas sustancias tóxicas. Aquí hago un inciso histórico que es muy interesante porque si lo queréis buscar en internet, hace tiempo, muchísimo tiempo para los jóvenes de los 20 años, el presidente entonces, que era el presidente ucraniano, Víctor Yushchenko, le intoxicaron con dioxinas, que es lo que contiene el agente naranja, y tuvo una reacción acneiforme brutal en la cara. Si buscáis en Google el nombre de este, bueno, no Google, cualquier buscador, el nombre de este expresidente ucraniano, veréis la deformidad facial que tuvo por la intoxicación a estos, bueno, fue seguramente un envenenamiento, no sé, ahí ya no me voy a meter, pero es un tema muy interesante. Bueno, pues aparte de estas dioxinas, tenemos también el humo del tabaco o la exposición a la radiación solar, especialmente cuando nos exponemos de forma intensa a la radiación ultravioleta, o también el consumo de esteroides anabolizantes. Y luego está el uso de ciertos cosméticos que también van a poder estimular la aparición de estas lesiones de acné en personas predispuestas. Bueno, y por otro lado, el hecho de que nos aparezca un comedón, que son esos folículos dilatados de los que hablamos en el episodio anterior, no es lo mismo que el acné. O sea, no estamos hablando, un comedón no es un grano inflamado, es otra cosa. Entonces, hay ciertos productos que realmente sí favorecen la aparición del acné sin que necesariamente sean productos comedogénicos. O sea, que esto es un poco lío. Entonces, en personas predispuestas al acné, la única manera de saber si un producto nos produce granos es usarlo durante un tiempo adecuado, que además son 2-4 semanas, y es ahí cuando vamos a ver si en 2-4 semanas con el producto nuevo que estamos usando tenemos acné, porque muchas veces, aunque no lleven nada comedogénico, nos puede producir acné, o sea que es complicado el tema de los cosméticos, ¿no? Realmente la industria cosmética lo que utiliza son las 4 semanas, porque sobre todo en mujeres lo que contemplan es el ciclo hormonal. Entonces, los estudios de comedogenicidad que realizamos con la industria cosmética se mira siempre durante 28 días, teniendo en cuenta que vamos a coger un ciclo ovulatorio de las mujeres y que puede, ya de por sí ya puede empeorar la aparición de comedones. Y si además pruebas un cosmético, ¿no? Ya estás añadiendo un factor externo, podría agravarlo. O sea que si queréis hacer la prueba o tenéis dudas, intentad eso, hacer alrededor de un mes de tratamiento con un cierto cosmético. Bueno, entonces ya, en principio ya sabemos por qué nos están apareciendo estos granos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues supongo que todos los que nos escucháis habréis oído hasta la saciedad que no hay que manipular estas lesiones y os vamos a explicar por qué. Primero, la manipulación de estos granos va a producir un aumento de la inflamación, es decir, la compresión mecánica de una lesión, de estas lesiones,
puede hacer que si tienen contenido líquido, que en este caso sería pus probablemente, este drene por la zona donde exista menor tensión, y muchas veces si manipulamos una lesión de forma precoz, es decir, antes de lo que deberíamos, puede que no haya, que este líquido interno no se haya organizado correctamente. Entonces, esto va a hacer que al manipular esta lesión se inflame todavía más sin ni siquiera poder vaciarla. Esto es uno de los factores. Luego, ¿por qué otro motivo no debemos manipular estas lesiones? Porque aumenta el riesgo de sobreinfección. Es decir, la manipulación va a producir una herida y además las bacterias que están presentes en la superficie tanto de la piel que estamos manipulando como de nuestras manos, que por mucho que las hayamos lavado ya os decimos que van a seguir habiendo ciertas bacterias, pues esto va a incrementar de forma notable el riesgo de sobreinfección. Entonces, hay que evitar, además, manipular estas lesiones con cualquier instrumento, como lo que hace mucha gente de coger un alfiler, quemarlo con un mechero para que esté desinfectado y pinchar. También, totalmente desaconsejado. Y luego tenemos que tener en cuenta que otro de los motivos por los cuales no debemos manipular estas lesiones es por el riesgo de cicatrices, porque cualquier lesión manipulada va a tardar en cicatrizar y puede dejar una hiperpigmentación, es decir, un aumento del pigmento transitorio habitualmente en la piel durante probablemente unas semanas o meses. Y luego existe el riesgo, que este es el que más nos preocupa a los dermatólogos, de que dejemos algún tipo de cicatriz. Normalmente, si son lesiones en la cara, pues podemos dejar cicatrices atróficas, que son estas cicatrices hundidas que pueden ser más pequeñas o más extensas, o incluso cambios en el relieve de la piel, que esto se llaman rolling, cicatrices rolling. O sea, hay varios tipos de cicatrices que pueden desencadenarse por la manipulación y su tratamiento es complejo, pero la eliminación total es casi imposible. Podemos tratarlo, ya hemos hecho podcast sobre este tema, pero va a ser muy difícil resolverlas. Entonces, yo creo que ya tenemos motivos suficientes para intentar no manipular estas lesiones que sabemos que muchas veces es difícil. Exacto. Sí, yo creo que todo el mundo tiene la tentación muchas veces, ¿no? Y que a veces la gente que no lo hace es como, wow, qué fuerza de voluntad, ¿no? Te has fuerza de tocado los voluntad. granos. Sí, pero es verdad, ¿eh? O sea, al final el riesgo es alto. Entonces, bueno, un esquema muy básico sería el siguiente. Primero, intentar modificar los factores que nos van a predisponer a que nos aparezcan estas lesiones. Ya sabéis que hablamos de acné en un montón de podcasts, o sea que ahí podéis repasarlo. Segundo, no manipular. Aquí hace falta un poquito de fuerza de voluntad y otras cosas. Luego, utilizar productos específicos de los que vamos a hablaros hoy y, si lo veis necesario, pues podríais disimular o cubrir la lesión para que no se note y que estéis más cómodos en vuestro día a día. Exacto. Y bueno, hay que comentar que hay un punto importante, que si un microquiste o una pústula o una lesión inflamatoria dura mucho tiempo o no mejora con todos los productos que os vamos a mencionar, que sepáis que los dermatólogos sí que disponemos de tratamientos en consulta que hacen acelerar de forma importante la resolución de estos granos. Así que si estáis desesperados, que sepáis que la cosmética es posible que llegue al tope y que ya no podamos mejorar más. Esto es cierto que también entre que pedís visita, aparecéis en la consulta, el grano se ha curado. Entonces, si tenéis predisposición a presentar este tipo de lesiones de forma recurrente, muchas veces nosotros lo que podemos hacer es tratamiento preventivo. Casi siempre es farmacológico, entonces tampoco vamos a entrar en este tema. Pero existen alternativas. Si es algo que os preocupa y que os supone un problema, podemos prevenirlo, ¿no? Hay estrategias para ayudaros. Claro, sí, o sea, al final nosotros os vamos a hablar aquí de activos interesantes que os pueden ayudar y de productos cosméticos que podéis conseguir libremente, pero no podemos dejar pasar el episodio sin recordaros esto, ¿no? O sea, si tenéis acné o tenéis lesiones muy recidivantes, o sea, que cada 2 por 3 tenéis lesiones de este tipo, o lesiones que os duran mucho tiempo, pues dejad los cosméticos a un lado y asesoraos bien con un dermatólogo. Es fundamental porque hay soluciones. O sea, no tenemos que y los cosméticos van a ser también la base, pero no van a seguir, van a ser por la supuesto, solución. pero sí. no, o sea, me refiero a dejar los cosméticos, dejar de buscar la solución definitiva, ¿no? En los cosméticos. Por supuesto que los vamos a seguir usando, pero no van a ser la solución definitiva. Tendremos que a lo mejor plantearnos otro tipo de actitudes. Entonces, bueno, ya dicha la moraleja de todos los episodios, vamos a ver los activos que nos parecen muy interesantes y que están en casi todos los productos, que son como para tratar un grano puntual. El primero y el más importante, que está prácticamente en todos, sería el ácido salicílico, que ya sabéis que tiene un efecto queratolítico, es decir, permite
eliminar o sea, ablandar o separar los queratinocitos que están muy unidos, que son esas células que están cohesionadas. Y entonces de esta forma, cuando lo aplicamos, vamos a hacer que este tapón córneo que está tapando el folículo inflamado vaya desapareciendo y así aceleremos la resolución de la inflamación que hay por debajo. Entonces, el salicílico, ¿por qué he dicho que es el más importante? Pues porque es bastante superior a los alfa-hidroxiácidos, porque al ser lipofílico va a penetrar bastante mejor en el folículo. Y además, se han hecho varios estudios comparativos con otros activos muy usados en acné, por ejemplo, el peróxido de benzoilo, y el salicílico en la resolución de lesiones inflamatorias es algo superior. Entonces, 1, salicílico, 2, alfa-hidroxiácidos, que aquí sabéis que tenemos muchos. También tienen este efecto queratolítico que os decíamos y son un pilar básico del tratamiento del acné, pero no suelen ser el principal ingrediente cuando vamos a producto para lesión puntual, ¿vale? Suele ser el salicílico y a lo mejor otro alfa-hidroxiácido. También están los polihidroxiácidos, que aunque penetran menos que los que hemos mencionado antes porque son moléculas mucho más grandes, también irritan mucho menos. Y de hecho se están empezando a usar cada vez más porque sí que son eficaces para lesiones de acné. Luego tenemos nuestros queridos retinoides, que ya sabéis que son maravillosos en el tratamiento para el acné de muchos tipos, pero decir que para lesiones puntuales no todos los retinoides son igual de eficaces y probablemente en el caso de los granos los retinoides de prescripción médica sean los más eficaces. O sea, no tanto el retinol, un serum de retinol más ligero, eso no va a ser tan eficaz para una lesión muy inflamada puntual, sino más bien para prevenir la aparición de acné. En ese caso tendríamos que buscar una prescripción médica. Y luego está el azufre, que es un poco el gran olvidado porque al final se está usando cada vez menos porque huele mucho. Y por mucho que las fórmulas lo estén enmascarando cada vez mejor, pues no es el ingrediente principal de la mayoría de productos. Pero bueno, es eficaz porque tiene un efecto bacteriostático. O sea, no es un antibiótico, pero sí que consigue frenar la proliferación del Cutibacterium magnes y además es queratolítico. Entonces también va bastante bien para las lesiones puntuales. Bueno, y luego encontraríamos también algunos dispositivos domiciliarios que pueden tener cierta eficacia. Por ejemplo, los parches de hidrocoloide, que son muy habituales para las lesiones agudas, es decir, cuando el grano está súper encendido. Y realmente su única función es mantener la humedad en la zona y absorber el exudado que libere la lesión, es decir, el líquido que a veces puede salir del grano. Y por tanto, la utilidad que tiene realmente en la curación de esta lesión va a ser limitada. Y además, que sepáis que al despegarlos puede aumentar la irritación de la piel que rodea el grano. Esto lo vemos, por ejemplo, en personas que utilizan esos parches para herpes simple que aparecen en el labio, que a nosotros la verdad es que no nos gustan demasiado. Cuando retiráis ese parche muchas veces os lleváis la piel, entonces alteramos un poco el curso natural de la lesión. Pues con los granos podría llegar a pasar lo mismo, ¿no? Son una opción para considerar si no podemos evitar la manipulación, porque al final si lo llevamos es mucho más difícil que nos lo toquemos y que por tanto nos sirven de elemento disuasorio, ¿no? Pero que ya os decimos que no es nuestra opción preferida. Luego tenemos otro elemento que también sería disuasorio, al menos mientras no tengamos que salir de casa, que sería el uso de algunas mascarillas. Muchos tienen en su composición agentes secantes y además algunos tienen coloración rosada o coloración blanca, que evidentemente no es agradable, no vamos a salir de casa con ello, pero sí que es verdad que además de ayudar a secar el grano y acelerar la curación, va a hacer que por lo menos el grano, mientras estemos en casa, no lo veamos y que si pasamos por delante de un espejo no tengamos la tentación de tocarlo. Luego existe también un producto en el mercado que se llama Feno y que es una marca registrada, que emite calor de forma puntual y que se aplica durante pocos minutos sobre el grano, o sea, solamente sobre la lesión activa y acelera la resolución de esta lesión, ¿no? Teóricamente se utiliza porque el calor que emite destruye el C. acnes y entonces reduce secundariamente la inflamación. Y encontramos también las famosas luces LED, que emiten unas luces policromáticas que tienen varios efectos. Y algunas de ellas pueden tener efectos antibacterianos y efectos antiinflamatorios, incluso seborreguladores, es decir, van a controlar la cantidad de sebo que produzca la piel. Lo que pasa es que estos dispositivos de uso domiciliario, al menos los que se comercializan actualmente, tienen muy poco soporte científico. Entonces, bueno, podéis usarlos, podéis invertir en ellos, pero probablemente no va a ser lo más inteligente, ¿no? Tenemos otras herramientas y probablemente os toque pasar por la consulta del dermatólogo. Bueno, pues repasada toda la teoría, os vamos a dejar aquí una selección de productos que a nosotras nos gustan y que creemos que son útiles para usar en casos de emergencia.
El primero sería Acne Venom on the Spot, que es de Isdin. Es una crema muy ligera, una crema tipo serum, que contiene salicílico, mandélico, niacinamida y además, como es una fórmula que se absorbe bastante rápido y no deja residuos, pues es bastante cómoda de utilizar, ¿no? Se usa directamente sobre el grano y nuestra recomendación sería utilizarlo unas 2-3 veces al día, más o menos, en el momento en el que nos aparezca. Luego tenemos también de Eucerin el Dermopur Oil Control Stick Corrector, que es un formato stick, o sea, es una barrita y además tiene un tono beige que disimula un poco, dependiendo de nuestro fototipo. A mí sí, pero a lo mejor a alguien muy moreno, no lo sé, se tiene que maquillar encima. Pero bueno, además de camuflar un poco, pues también trata porque contiene ácido salicílico. Entonces es un producto bastante interesante. Luego, la marca Herborian tiene un producto así como más novedoso que se llama Centella Sauce Patch, que también es un serum, como una especie de crema gel muy ligero, que contiene polihidroxiácidos. Esta es un poco la diferencia con los anteriores. Entonces, lo bueno es que es muy poco irritante, o sea, no irrita y nos lo podemos poner muchas veces. También tiene niacinamida y además otros agentes que tienen como efectos antiinflamatorios. Y es como un pincelito de gel que se puede poner y es así como refrescante. No está mal, es un producto interesante y no tiene salicílico a diferencia de todos los demás. Y encontraríamos también Effecler AI de la Roche-Posay, que es una crema ligera que incluye niacinamida, un queratolítico patentado por el grupo L'Oréal, ya sabéis que la Roche-Posay pertenece al grupo L'Oréal, y una mezcla de alfa-hidroxiácidos y de beta-hidroxiácidos. Tenemos también este no lo he probado, pero creo que tú sí, Inés, el Blemish Defeat BHA Spot de Fenty Skin, que es un gel ligero que está basado en ácido salicílico y que encima no incluye fragancias. Pensad que ahí cuando tenemos un grano la barrera cutánea está alterada, entonces cuanto menos fragancias utilicemos, pues mejor, porque va a disminuir el riesgo de que nos sensibilicemos. Luego también yo aquí añadiría el Tensoderm mascarilla, que incluye ácido glicólico de viñas, que a mí me funciona muy bien, sobre todo con pacientes que son nerviosos, que no pueden evitar manipularse los granos, ¿no? Es bueno, te lo tapas, ya sé que te lo vas a ver, Sí. pero por lo menos mientras estés en casa haces el efecto doble de no tocar y de secar. Luego que sepáis también que existe la posibilidad de que si tenéis mucha tendencia a presentar este tipo de lesiones, vuestro dermatólogo os puede preparar alguna fórmula magistral. Ya sabéis que las fórmulas magistrales normalmente están personalizadas, es decir, se incluyen ciertos principios activos a ciertas concentraciones, siempre y cuando vuestro dermatólogo tenga ciertos conocimientos en formulación, porque no todos los todos los ingredientes van a ser compatibles. Y en estas fórmulas muchas veces incluimos fármacos tópicos que también pueden ayudar, pero esto ya sí que tiene que ser absolutamente personalizado. Y luego recordad también que aunque algunas influencers hagan recomendaciones de toallitas para granos secantes, son toallitas que tienen antibióticos. Hay unas en concreto muy famosas, que hubo un poco de revuelo cuando una influencer muy famosa las empezó a recomendar, porque facilitan la creación de resistencias bacterianas. Es decir, este tipo de tratamientos, primero, siempre bajo prescripción médica. Si puede ser un dermatólogo, más que nada porque las guías terapéuticas del acné van cambiando y hay que encontrar a alguien que esté actualizado, y ahora sabemos que el uso de estos antibióticos en monoterapia, es decir, sin nada más, este antibiótico tópico, sin ningún otro tipo de tratamiento complementario para el acné, facilita lo que decíamos, la creación de resistencias antibióticas, y luego es probable que estos fármacos ya no nos funcionen. Entonces, nos siguen llegando pacientes a la consulta, a mí en concreto esta semana, de personas que cuando les sale un grano utilizan estas toallitas. Los excipientes que llevan estas toallitas son secantes, con lo cual esto ayuda, pero el propio antibiótico, después de un tiempo utilizándolo, que no es tanto, me parece que era a partir del segundo mes si está mal utilizado, ya es muy probable que os hayáis hecho resistentes. Así que si creéis que la cosa se complica, pedid ayuda. Exacto. Bueno, no hemos hablado de maquillaje, pero en general ya sabéis que casi siempre se recomienda o se suele proponer el uso de productos para cubrir que tengan un cierto tono verdoso para complementar, que sería el color complementario del rojo. También podríais iros más entre el amarillo verdoso si queréis una cosa más rosada violácea, pero bueno, al final es ¿Hay algún detractor de complementarios. esta teoría? O sea, he oído bueno, al final es lo de maquillador. Sí, es lo de los colores complementarios, pero sé que recientemente algún maquillador profesional explicaba que esto no tenía tanto sentido, pero bueno, esto es lo que dice la teoría clásica, ¿no? Del tema de los colores y el maquillaje. Sí. O sea, yo normalmente en mí misma nunca utilizo el verde, o sea, simplemente utilizo los correctores de mi propio tono para cubrir un poco la inflamación. Exacto. Y no está mal, pero bueno,
entiendo que en algunos casos podría llegar a ser interesante. El caso es que realmente lo que tenéis que hacer es utilizar un maquillaje que se adapte a vuestro color y al estado de vuestra piel y aplicarlo con cuidado a toquecitos en la zona del grano. Y si es muy visible, pues ya sabéis que hay maquillajes con más cobertura. Nosotras no somos grandes expertas en maquillaje, pero bueno, que sepáis, por ejemplo, conocemos el Dermablend de Vichy, que es muy cubriente, que puede ser de mucha ayuda cuando tenemos lesiones de este tipo. Bueno, aquí también podríamos recomendar los compactos. Los maquillajes compactos que encima llevan fotoprotección normalmente incluyen algún filtro mineral incluso, que pueden aplicarse con esponja o incluso con un pincel y son muy cubrientes. Estos también serían de utilidad. Sí, ¿no? Y encima lleva totalmente. El Dermablend, si no me equivoco, no lleva filtro solar. Juraría que no casi tiene todos, fotoprotector. o lleva un 15. Sí, o sea, nada. Nos habéis pillado aquí. No me vale. Vamos a no... Sí. Sí. Pero de compactos sí que hay mínimo 30, entre 30 y 50, hay de muchísimas marcas. Hay de Relastil, de Aven, la línea Tolerian también tiene, hay muchos que podéis utilizar. También de Cantabria, sí, hay varios. Y luego hay un maquillaje interesante, que sería de Bioderma, de la línea Sebium, me parece que es Sebium Cover, que es un color bastante neutro y que en la tapa tiene el verde, como un producto verde que es para cubrir el grano y luego al menos yo creo que todavía lo comercializan. Era curioso porque lo puedes llevar encima y es como, bueno, si me ha salido un grano puedo complementarlo con el producto específico. O sea, hay cosas, hay productos. Esto también está en la gama de Leti para la rosácea, que también tienen eso verde, ¿no? Y luego añade una crema con color para la rosácea. Sí. O sea, hay muchas opciones en el mercado. Pero bueno, yo creo que ya hemos hecho un repaso bastante extenso de todas las herramientas de las que disponemos para mejorar estas lesiones tan aparentes que nos aparecen a todos y seguramente ahora antes de Navidad todos queremos disimularlas. Así que bueno, no os perdáis nuestras publicaciones en el perfil de Instagram, que ya sabéis que somos @dermotech, y nuestro podcast también lo podéis encontrar desde hace un tiempo en YouTube. Así que si queréis vernos, pues ya podéis entrar a YouTube a ver el podcast en vídeo. Y bueno, esperamos que hayáis aprendido mucho y nos vemos dentro de 15 días. Hasta pronto. Que vaya muy bien. Hasta luego. Más información en dermotech.com.